Bueno, ahora sí se está grabando. Bueno, ahora sí. Comencemos con la parte de ejercicios. Para la parte de ejercicios, muchachos, tal vez el ingeniero ya les comentó algo. Puede que los exámenes sean presenciales. Entonces, una duda que tienen frecuentemente es si pueden usar formularios o no lo pueden usar. La respuesta es sí, se puede usar formularios. Así que ustedes tendrían la obligación de imprimirse el libro que el ingeniero les facilitó. Esa recopilación de tablas, gráficas, prácticamente el formulario de la materia para el primer parcial. Lo pueden imprimir y lo pueden usar en el examen. No hay problema, no hay restricciones, ya que es necesario el uso de tablas. Si ustedes son un poco curiosos, se debieron dar cuenta que esa recopilación de tablas es prácticamente del libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, la cual la tienen disponible en el Classroom de auxiliatura. La pueden descargar, la pueden visualizar y van a verificar que las tablas prácticamente son las mismas. Conclusión. Para resolver ejercicios necesitan el formulario y para eso es aconsejable que lo tengan impreso, ya que en el examen está permitido el uso de formularios y también el uso de tablas. Ahora sí, vámonos con lo interesante, lo que nos interesa en la materia, resolver ejercicios. Comencemos. En la figura nos están mostrando parte de un sistema hidráulico. La presión en el punto B, lo resaltaremos esa parte de allá, esta de acá. La presión en el punto B tiene que ser por condición de 200 psi-G, cuando el fluido circula con un caudal de 60 galones por minuto. Ya tengo un dato de entrada. El flujo hidráulico tiene una gravedad específica de 0,90. Este conceptito ahorita lo vamos a ver si es que no lo recuerdan. Además, tenemos una viscosidad dinámica de 6 por 10 a la menos 5 libras por segundo sobre pie al cuadrado. Ya tenemos otro parámetro. La longitud total de la tubería entre el punto A, que es esta parte de acá abajo, y el punto B es de 50 pies. Los coditos que podemos observar en la imagen, y los voy a pintar de color rojo, prácticamente son estándar, es decir, coditos de 90 grados. Cambian la dirección del flujo en 90 grados. Con todos esos datos, además de los que me está proporcionando la gráfica, cabe decir el tipo de material de la tubería, su diámetro nominal y la cédula de esta, tenemos que determinar la presión en la salida de la bomba, es decir, la presión que se genera en el punto A. Perfecto. Como ustedes pueden notar, vamos a usar unidades del sistema inglés. Vamos a trabajar en este sistema. Resolveremos el problemita. Como vamos a trabajar en el sistema inglés, un concepto clave es entender qué unidades utilizar. Si vamos a hablar de longitud, la medida va a ser en pies. Si vamos a hablar de tiempo, la magnitud va a ser en segundos. Si vamos a hablar de fuerza, ya que es hidráulica, esta fuerza la vamos a medir en libras fuerza. Libras, por si acaso, no es unidad de masa en el sistema inglés. La unidad de masa en el sistema inglés justamente es el slug. ¿Ok? No es libras. La masa se mide en slug en el sistema inglés. Libras prácticamente es unidad de fuerza. Son libras fuerza. Entonces, teniendo claros esos conceptos, adecuaremos nuestros valores al sistema inglés. Yo tengo el caudal de operación que es 60 galones por minuto. Lo vamos a convertir al sistema inglés. Un factorcito de conversión inmediato, que lo van a encontrar en cualquier formulario, es justamente
este de acá, para evitar hacerlo paso por paso, ¿sí? De galones minutos a pies cúbicos por segundo. Se lo pueden anotar, no hay problema. Simplificamos las unidades y lo que nos queda es el caudal de operación en el sistema inglés. Perfecto. Siguiente paso. En el enunciado me están dando el dato de la gravedad específica, cuya relación prácticamente es la densidad del fluido sobre la densidad de un líquido de referencia, generalmente agua. Un valor adimensional del cual vamos a aprovechar esta formulita y determinamos la densidad del fluido. Por tanto, haciendo el proceso de despeje, obtenemos que la densidad de ese fluido va a ser igual a su gravedad específica por la densidad del agua. Noten las unidades. La unidad de masa es el slug, no es la libra. Por tanto, ya tengo la densidad del fluido en el sistema inglés. Siguiente paso. Bueno, entonces, cuando ustedes trabajen en el sistema inglés, generalmente se usa agua, del cual tienen que saber los conceptos de memoria. La densidad del agua en el sistema inglés, 1.94 slug sobre pies cúbicos. El peso específico del agua, que no es otra cosa que la multiplicación de su densidad por la gravedad, 62.4 libras fuerza sobre pies cúbicos. Un parámetro que ya lo conocen, lo han visto desde prefitas, la gravedad en el sistema inglés, que no es otra cosa que 32.2 pies por segundo al cuadrado. Nuevamente, si van a trabajar en el sistema inglés, tomen en cuenta estos parámetros, ya que son los que se utilizan para este sistema. Ahora sí viene lo chido. Usaremos tablas. ¿Cómo se hace esto? En el ejercicio me dicen que tenemos una tubería de acero. Perfecto. La tubería, para tuberías de acero, en el formulario del ingeniero van a ver que es la tabla F, tuberías de acero. Perfecto. Con eso ya ubicamos la tabla. ¿Cómo se utiliza? Como ya conozco el tipo de material, sé que es acero, uso la tabla F. Siguiente paso. Para el caso de tuberías de acero tenemos dos clasificaciones, lo que es la cédula 40 y lo que es la cédula 80. En este caso el enunciado nos dice, tenemos tuberías cédula 40. Perfecto. De la tabla F vamos a utilizar la que me especifica tuberías cédula 40, es decir, la tabla F1. Perfecto. Una vez identificada la tabla, vamos a ver el diámetro nominal que me dan de dato. En este caso es 2 pulgadas. Para eso ingresamos a la primera columna y buscamos las 2 pulgadas. Lo voy a hacer un poquito rápido. Ya lo tengo identificado y gracias a esta tabla lo que nos interesa es determinar el diámetro interior de la tubería. Es decir, esas 3 columnas. Dependiendo del tipo de sistema de unidades que utilice, ya veré qué valor utilizar. Además, para ganar un poquito de tiempo en el examen, puedo directamente copiar el flujo, el área de flujo que voy a tener dentro de la tubería. En este caso, como voy a trabajar en el sistema inglés, los datos mediante la tabla son estos de acá. Diámetro interior para una tubería de 2 pulgadas, cédula 40, el área de flujo, que la podemos calcular gracias a ese diámetro. Siguiente paso. Tenemos que determinar la rugosidad absoluta. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es determinar el tipo de material del tubo. En este caso me dicen que son tuberías de acero. Perfecto. Para eso nos vamos a ir a la tabla 8.2, que es justamente la que pueden observar en la parte superior. Una vez que ya sé que son tuberías de acero, no me interesa qué diámetro tengan, solamente me interesa el tipo de material. Vamos a determinar su rugosidad absoluta. Prácticamente ya la tengo remarcado y como estoy trabajando en el sistema inglés, yo voy a tomar en cuenta ese valor.
Ahora, un pequeño chubicito. También tenemos esta tabla. Debe estar en el formulario del ingeniero. Si ustedes quieren determinar el factorcito de fricción de manera inmediata, podremos utilizar esta tabla. Esta tablita, y lo voy a aclarar, solamente sirve para tuberías de acero. Solamente para tuberías de acero. Si yo tengo otro material, la tablita ya no funciona. ¿Ok? Esa tablita simplemente me indica lo siguiente. Como sé que es de acero, tengo que buscar el diámetro nominal de la tubería. En este caso, 2 pulgadas. Como ya conozco su diámetro nominal, gracias al enunciado, gracias a esta tablita puedo obtener el factor de fricción directamente. ¿Ok? Nuevamente lo recalco, esta tablita solamente para tuberías de acero. Para otro material no funciona. Siguiente paso. Como ustedes pueden notar en la gráfica, teníamos diferentes accesorios. Es decir, acá yo tenía una bomba. En sí no es un accesorio, pero estaba instalado. Yo tenía mi tubería. Lo dibujaremos de color verde. Yo tengo mi tubería de carga y tengo mi tubería de descarga. Creo que era más o menos así. En esta tubería lo que hemos visto es que tenemos diferentes accesorios. Teníamos coditos estándar, ¿no es así? Teníamos una valvulita, del cual ya me estaban dando su coeficiente K, dato de la gráfica. Tenía otro codito por acá. Entonces, de la gráfica que tengan, lo que tenemos que hacer es determinar la longitud equivalente en diámetro de tubería para estos accesorios. Y para eso vamos a utilizar la tablita 10.4, que es justamente la que pueden visualizar en la pantalla, donde vamos a obtener la longitud equivalente en diámetro de tubería para los accesorios que tengamos en la gráfica. En este caso, el enunciado me decía que tenemos 2 coditos estándar. En la tablita buscamos la especificación. Yo noto que tengo codo estándar a 45 grados. También noto que tengo un codito estándar a 90 grados. Y según la gráfica, claramente se ve que mis coditos son de 90 grados. Por ende, es lo que voy a utilizar. Y mediante la tabla voy a obtener la longitud equivalente en diámetro de tubería. 30. Listo, así de simple. Ahora sí, una vez que ya tenemos las tablitas, hemos determinado esos parámetros, lo que tenemos que hacer es simplemente copiar esos datos. Del enunciado, el caudal de operación, ya lo tenemos. La presión en el punto B, dato del enunciado. La longitud que existe entre el punto A hasta el punto B es un dato del ejercicio. Lo que no me dice el ejercicio y lo que hemos obtenido gracias a tablas. Tenemos la densidad del fluido, dato del ejercicio, la viscosidad dinámica, también dato del ejercicio, el diámetro interior de la tubería, que la hemos obtenido mediante tablas, el área de flujo, a modo de ganar un poco de tiempo en el ejercicio, el coeficiente para la válvula de control que me dan en la gráfica, es un dato de la gráfica. Ahí lo pueden observar. Tenemos coditos estándar. Gracias a la tabla previamente vista, hemos obtenido su longitud equivalente en diámetro de tubería. Acá está. La rugosidad absoluta del material, gracias a tablas, y un parámetro que lo hemos obtenido directamente, el factorcito de fricción. Si no lo quieren obtener de esta manera, lo que tendrían que hacer es calcular el número de Reynolds. Una vez calculado, calcular la rugosidad relativa y con esto tener dos opciones. O usar el diagrama de Moody y calcular el valor de f, o si ustedes lo desean, usar la ecuación matemática para determinar este mismo factorcito. Eso ya depende de ustedes. Cualquiera de los dos métodos funciona.
para ganar un poquito de tiempo, yo usé tablitas. Ahora sí, como ya tenemos los datos, siguiente paso, usar la ecuación de Bernoulli. Y para eso, vamos a usar un nivel de referencia. Tomamos en cuenta los dos puntitos, el puntito B y el puntito A, que es justamente donde quiero calcular la presión. Planteamos la ecuación de Bernoulli. Ahora sí, usamos un poco de análisis. En el punto A sí voy a tener una presión, justamente es lo que quiero determinar para este ejercicio. En el punto A sí voy a tener una velocidad del fluido con la que va a circular. En el punto A, gráficamente noto que está mi nivel de referencia. Por ende, este valor va a ser 0. Mucho ojo, mucho ojo. La energía añadida. Estamos analizando el punto A y el punto B. Por más que en la gráfica veamos una bomba, notamos que esta bomba está fuera de mis puntos de análisis. Por ese motivo, esa energía añadida también vale 0, ya que en el punto A hasta el punto B no hay bombas, salvo que yo hubiera puesto el punto A por aquí. En ese caso sí, en la trayectoria que va a sufrir el fluido, sí se puede observar que hay una bomba, y este valor no sería 0. ¿Ok? Energía extraída. En el punto A hasta el punto B tampoco vemos alguna turbina que esté quitándonos energía, por ende vale 0. Energía de pérdidas. Ya hemos visto que en toda tubería siempre va a existir energía de pérdidas, y esta energía la vamos a calcular gracias a la ecuación de Darcy. Una ecuación sencillita, que está en función de la velocidad del fluido y la gravedad del lugar donde estamos haciendo la medición. El parámetro importante para utilizar esta formulita es justamente el factorcito de fricción. Sí va a existir. En el punto B la presión sí existe, es dato del ejercicio, así que no se va a anular. La velocidad en el punto B, sí vamos a tener una velocidad, sí existe, pero aquí entra un criterio. Si observan la gráfica, el diámetro de la tubería para el punto A como el diámetro de la tubería para el punto B es el mismo. Entonces, por conservación de la masa, cuando tenemos de dato el caudal, el área en el punto 1, por así decirlo, multiplicado por la velocidad en el punto 1, numéricamente es igual al área en cualquier punto de mi sistema. Puede ser el punto 2 por la velocidad en ese mismo punto. Sabemos que el caudal va a ser constante, no va a cambiar. Por ende, de esa ecuación, podemos concluir que esta primera parte es igual a la segunda parte. Como el diámetro de la tubería es el mismo, no cambia para nada, prácticamente ambas áreas se van a simplificar. Y lo que me va a quedar es directamente que la velocidad en un punto dado es igual a la velocidad en otro punto dado. Sé que ambas velocidades existen, pero como son iguales, prácticamente en mi ecuación se van a simplificar. Son valores iguales. Lo demás ya lo hemos analizado. No hay altura en el punto A, no hay energías añadidas, no va a haber energía extraída. Y de esta manera obtengo la ecuación de Bernoulli simplificada, donde mi incógnita es justamente la presión en el punto A. Lo despejaremos, es lo que me interesa calcular, así de simple. El proceso matemático se los dejo para ustedes, lo van a revisar. Yo ya lo tengo despejado de esta manera. ¿Dónde? La presión en el punto B la conozco. Peso específico del fluido lo conocemos. La altura para el punto B, gráficamente lo estamos viendo. No se va a notar con amarillo, lo haré con rojito. Son los 25 pies. Ya lo conozco. Y lo que no conozco es justamente esto, la energía de pérdidas, H sub L. Esa es mi incógnita. Entonces todavía no puedo calcularlo. Lo que vamos a hacer entonces es nombrar a esta la ecuación número 1. ¿Ok? El peso específico del fluido
Aparentemente no lo conocemos, pero si hacemos este reemplazo, multiplicarlo por el peso específico del agua por la gravedad específica que me da el ejercicio, ya lo calculamos. ¿Ok? Siguiente paso, determinaremos H sub L. Ese valorcito es el que yo necesito para resolver el problemita. Fíjense el gráfico, muchachos, ¿ok? Quiero que sea lo más dinámico posible. Esta energía de pérdidas se debe a dos consideraciones. Las primarias, por la fricción en la tubería, y las secundarias, por la forma que esta tubería tiene y los accesorios que conectamos en la tubería. Pérdidas primarias, es decir, la fricción. Para que el fluido pueda moverse por la tubería, va a tener que recorrer toda esa longitud, donde sabemos que existe rozamiento, debido a la rugosidad de la tubería. ¿No es así? Pérdidas primarias. Aparte de eso, una vez que el fluido va a llegar a cierto accesorio, llámese la válvula de control, va a experimentar una pérdida de energía. La primera pérdida de energía es justamente de esta válvula. ¿Ok? El fluido sigue avanzando y la siguiente pérdida de energía que va a experimentar es justamente este codito. El fluido sigue recorriendo la tubería y la siguiente pérdida va a ser este otro codito. El fluido sigue avanzando y llega al punto de control B. Listo, ya hemos hecho el análisis. Ya tenemos el total de la energía de pérdidas, ya que son las primarias y las pérdidas secundarias. Hasta ahí espero que todo esté claro, muchachos. Denme un segundito. Vamos a conectar esto. Si no, se va a apagar la computadora. Ahora sí. Continuaremos con el ejercicio. Hacemos el reemplazo. Las pérdidas primarias las vamos a determinar mediante la ecuación de Darcy. Una ecuación sencillita. La pérdida de energía por esa válvula que observamos, ya que conocemos su factorcito K, la vamos a determinar mediante esta formulita. Ups. Lo haremos esto. Voy a borrar esta parte para que no sea muy lleno. Listo. Y lo voy a pintar de amarillo. Esa pérdida de energía por la válvula la determinamos con esta ecuación. Finalmente, la pérdida de energía por los diferentes accesorios, ya lo hemos visto en teoría, la determinamos gracias a la longitud equivalente de esta. Y como ustedes pueden notar, son dos coditos estándar, cuyo diámetro nominal es el mismo. Por ende, yo puedo sumar esos valores. ¿Sí? Mucho ojito. Y esa pérdida la voy a determinar mediante esa ecuación. Siguiente pasito. Si ya conocemos todo, reemplazaremos valores. El factorcito de fricción F lo voy a factorizar, ¿está bien? Todavía no lo conozco. O mejor dicho, esto es un poquito de matemáticas. Para que se vea estético lo voy a hacer así. Puedo factorizar esta parte. La velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Es un término común. Al factorizarlo me queda de esta manera. Perfecto. No conocemos esa velocidad con la que está circulando el fluido. Pero si ustedes recuerdan, conocemos el caudal de operación, conocemos el área de flujo dentro de la tubería y justamente lo que no conocemos es la velocidad con la que está circulando el fluido. De esta ecuación yo voy a despejar la velocidad y la voy a reemplazar, ¿ok? Sería el caudal sobre el área. Espero no confundirlos. Ecuación número 2. Continuaremos. En un inicio les dije que pueden determinar el factorcito de fricción mediante tablitas. Verificaremos si realmente es ese valor. Hallaremos el factorcito de fricción F y lo vamos a hacer por los dos métodos, ya que es el primer ejercicio que estamos haciendo. Primer paso, determinar el número de Reynolds. Pueden usar cualquiera de las ecuaciones que hemos visto.
Como me dan de dato la la viscosidad dinámica, me conviene usar esta ecuación. Reemplazamos datos. Recuerden que conocemos el caudal de operación del sistema. Si yo lo divido entre el área de flujo, obtengo lo que es la velocidad. El diámetro interior de la tubería, gracias a tablas. La densidad del fluido, lo hemos obtenido. La viscosidad dinámica, dato del ejercicio. Reemplazamos dichos valores y ya obtengo el número de Reynolds. Claramente, un flujo turbulento. Determinaremos el segundo parámetro, la rugosidad relativa, que no es otra cosa que la rugosidad absoluta entre el diámetro interior de la tubería. Datos que prácticamente los hemos obtenido mediante tablas. El tipo de material, ya tenemos la rugosidad absoluta. Diámetro de la tubería, dato, que lo hemos obtenido mediante tablas. Por tanto, obtengo lo que es la rugosidad relativa. Perfecto. Si no lo quieren anotar en notación científica, lo pueden hacer en forma decimal, que va a ser mucho más fácil al momento de usar las tablas. ¿Ok? Ahora, el primer paso, el primer método que pueden usar es usar fórmulas. Como sé que es un flujo turbulento, ya les he mostrado la ecuación para este tipo de fluidos. Es prácticamente esta de acá. La voy a remarcar. Donde lo que me interesa saber es la rugosidad relativa y el número de Reynolds que se obtiene dentro de la tubería. Reemplazamos estos valores y por tanto, mediante la formulita, encontramos el factorcito de fricción, F. Primer método. Si ustedes no quieren usar fórmulas, usamos el segundo método, diagrama de Moody. ¿Cómo funciona? Hemos determinado la rugosidad relativa, más o menos era un valor de 0.0008. Identificamos la curva de esta rugosidad. Hemos calculado el número de Reynolds, más o menos era 2.8 por 10 a la 4, más o menos. Trazamos una línea perpendicular a esta, se intersecta con la curva, trazamos otra línea perpendicular a esta y obtenemos el factorcito de fricción F mediante gráficas. Y como ustedes pueden notar, ya sea por la fórmula, acá está, o ya sea por el diagrama de Moody, como ustedes quieran usarlo, el valor va a ser el mismo. ¿Sí? Perfecto. Ya conocemos el factorcito de fricción F. Ahora sí lo reemplazaremos. Teníamos la ecuación 2. Reemplazamos los valores. Lo hemos obtenido esto. El diámetro de la longitud de la tubería, dato del ejercicio. El diámetro de la tubería mediante tablas. El coeficiente de la válvula de control, dato del ejercicio. El factorcito de fricción. En esta parte, con el ingeniero, tenemos diferentes puntos de vista. Luego les voy a explicar por qué. El factorcito de fricción F sub T, para mí, no es lo mismo que el factorcito de fricción F. Son diferentes. ¿Por qué les digo eso? A ver, lo haremos acá. Uno rapidito, porque no quiero alargar el ejercicio. Tienen una tubería, perfecto. Quieren determinar las pérdidas primarias, no hay problema. Y la ecuación que utilizan es la ecuación de Darcy. Y para eso se utiliza el factorcito de fricción F. Y simplemente me queda multiplicarlo por la velocidad del fluido al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Y listo. Para pérdidas primarias yo tengo la energía de pérdida. Ahora, ¿qué tal si yo tengo un accesorio? Lo dibujaré por, digamos acá. Digamos que yo tengo una valvulita de globo. ¿Sí? Ahí está mi valvulita de globo. Instalada. Y la vamos a instalar en una tubería. Perfecto. Ahí está. Ahora,
Si yo quiero determinar la pérdida de energía para este accesorio, perfecto, la ecuación que utilizo, lo voy a hacer aquí arribita. La pérdida de energía no va a ser otra cosa que la longitud equivalente en diámetro de tubería del accesorio multiplicada por la velocidad con la que se mueve el fluido entre 2 veces gravedad. Y aquí es donde yo difiero con el ingeniero. Cuando trabajamos con accesorios, el factorcito de fricción es F sub T, solamente para accesorios. Muchas veces al ingeniero en los exámenes, y eso sería bueno que tomen nota muchachos, toma en cuenta que este factorcito de fricción F para tuberías o pérdidas primarias, mejor dicho, es similar, por no decir idéntico, al factor de fricción F sub T que vamos a tener en accesorios y demás. En conclusión, para el ejercicio yo voy a tomar en cuenta que son diferentes, y por ese motivo este factorcito F sub T para mí es diferente que lo obtenido mediante tablas. Pero tomen nota de esto muchachos. Para el ingeniero, lo haré con un colorcito notorio verde. El factor de fricción F de la tubería es idéntico al factor de fricción F sub T. Por ende, en el examen y en los ejercicios que resuelvan con el ingeniero, no necesitan hacer una diferenciación. Simplemente utilizan el mismo valor. ¿Ok? Solamente que revisando el Robert Mod me doy cuenta de eso, que es diferente. Si alguno de ustedes lo va a leer, se va a dar cuenta de lo mismo. Pero para el ingeniero, el factorcito es el mismo. ¿Ok? Reemplazamos los valores y ya obtengo la energía de pérdidas. Todo lo que acabamos de calcular era simplemente para reemplazar en la ecuación número 1. Es lo que vamos a hacer, tomando en cuenta la siguiente consideración. Mucho ojito. Estamos trabajando en el sistema inglés. La gravedad específica adimensional. Peso específico del agua, dato conocido. En el sistema inglés tiene estas unidades. La altura en el punto B y la altura de pérdidas la vamos a medir en pies. ¿Está bien? Por tanto, al momento de hacer esa operación, las unidades que me van a quedar van a ser libras sobre pies al cuadrado. Si ustedes recuerdan la fundamentación teórica, pulgadas tiene las unidades de libras, perdón, PSI tiene las unidades de libras sobre pulgada al cuadrado. ¿No es así? Sinónimo de PSI. Y como lo que hemos visto en la anterior clase, esa letrita G no significa que yo voy a hacer un factor de conversión. Simplemente me está indicando que yo tengo una presión manométrica. GAG. PSI GAG. Me indica directamente que es manométrica. Así que yo lo voy a obviar. Pero lo que sí necesito hacer es eso. No puedo sumar PSI directamente con estas unidades. Por ende, lo voy a convertir a libras sobre pulgada al cuadrado. Esos pies cuadrados lo voy a convertir a pulgadas cuadradas. Y de esta manera ya obtengo PSI, libras sobre pulgadas al cuadrado. Y recién puedo sumar. Y con eso ya tengo la respuesta del ejercicio. La presión en el punto A resulta ser 212.77 PSI. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta del ejercicio o todo claro? Bueno, creo que todo está bien, muchachos. Si no recibo respuesta, espero que se entienda. Haremos el segundo ejercicio, que también es un examen pasado. Me indica lo siguiente. En el sistema de la figura vamos a hacer el forcejeo. Vamos a forzar que circule queroseno. ¿Ok? A una temperatura de 25 grados.
Como les acabo de decir, gracias a la temperatura, nosotros vamos a determinar los parámetros de este fluido, es decir, su viscosidad cinemática, vamos a determinar su densidad y prácticamente esos. Vamos a moverlo desde el tanque A hasta el depósito B, es decir, el fluido se va a mover en esta dirección. Para este fin vamos a incrementar la presión interna dentro del tanque A. La longitud total de la tubería de acero. Ojo, ya me dicen el tipo de material de la tubería. Me están diciendo que tiene un diámetro nominal de 2 pulgadas, además que es cédula 40. Esa longitud equivale a 38 metros. Ya tengo un dato. Desde el punto A hasta el punto B, yo tengo una longitud de 38 metros. El código que podemos observar en la imagen es estándar y lo voy a pintar. Aquí está. Nuevamente lo recalco, tienen que fijarse la gráfica. De ahí vamos a sacar datos y tomar en cuenta el tipo de accesorios que tenemos. Con todos esos datos me piden determinar la presión necesaria en el tanque, es decir, la presión dentro del tanquecito A para obtener un flujo volumétrico de 453 litros por minuto. Perfecto. Ya tengo el enunciado y la gráfica, de la cual vamos a sacar datos. Comenzaremos. Y esto ya va a ser casi iterativo, muchachos. En todo ejercicio vamos a hacer lo mismo. Primer paso. Con el dato de la temperatura que me da el enunciado, vamos a determinar las propiedades del fluido. En este caso, mi fluido va a ser queroseno. Entonces vamos a buscar la tabla correspondiente donde encontremos el queroseno, en este caso la tabla B1, y buscamos el tipo de fluido. En este caso es queroseno. De la tablita lo que vamos a obtener son los parámetros importantes para determinar el número de Reynolds, es decir, el peso específico, podemos obtener la densidad del fluido y la viscosidad dinámica o viscosidad cinemática, la que ustedes consideren necesario. Generalmente en todo ejercicio lo que vamos a hacer es eso. Gracias a la temperatura, obtener estos parámetros. El peso específico del fluido, la densidad y la viscosidad cinemática a la temperatura de funcionamiento. ¿Ok? Siguiente paso. Vamos a hallar las dimensiones de la tubería. Para eso tenemos que saber el tipo de material de esta. Acero. Ubicamos la tabla F. Como se trata de acero, puede ser cédula 40 o puede ser cédula 80. En este caso ya me está especificando la cédula 40. Vámonos a la tabla F1. Siguiente paso. Ya tengo el diámetro nominal. Justamente es 2 pulgadas. Ubicamos eso en la primera columna. Acá está. Y gracias a la tabla vamos a obtener el diámetro interior de la tubería y, si ustedes lo desean, el área de flujo. ¿Ok? Mediante tablas obtenemos el diámetro interior de la tubería y el área de flujo. Listo. Ahora sí, el tercer paso. Vamos a estudiar la gráfica. ¿Qué tipo de accesorios tenemos conectados en esta gráfica? Para eso, vean la gráfica. Y como les dije en la anterior clase, tienen que tomar en cuenta las entradas y salidas de los depósitos. Puede que sean pescaditas en el examen. Algo que tal vez no vean, pero está ahí. No sé si lo pueden hacer zoom, pero ustedes tienen la presentación a mano. Para empezar, sabemos que el fluido se va a mover hacia arriba, en la dirección que me está indicando la flechita. Lo que me indica que voy a empezar en el depósito A, o en el tanque A, perdón. El fluido lo pintaré de azul. Esto todavía no lo vean. Yo tengo el fluido.
se va a ir bajando por el tanque y lo primero que va a hacer es salir del tanque. Ahí yo tengo una salida particular, algo que tal vez en el examen puede que cambie, ¿sí? Puede que sea el mismo ejercicio, puede que cambie esa parte. Entonces determinaremos eso. El fluido pasa por esa salida, va por el primer accesorio, sigue circulando por la tubería, todo bien, todo tranqui, llegamos a otro accesorio, todo tranqui, y llegamos al depósito B. Y justamente tengo una entrada, ¿no es así? Una entrada particular. Para esta primera parte, si es que no se ve muy bien, haciendo una ampliación, notamos que tiene esta forma, donde, mediante la gráfica que también está en el formulario del ingeniero, pueden determinar su coeficiente K. El fluido llega al depósito B, yo tengo esta entradita, nuevamente vamos a buscar en el formulario del ingeniero y vamos a notar que tiene este tipo de forma, ¿no es así? De donde también podemos obtener su coeficiente K. Entonces, para la entrada y para la salida, tenemos esos coeficientes. Tienen que tener buen ojo para esa parte, no hacerla a la rápida. Listo. De la anterior gráfica, creo que no lo he graficado bien, van a disculpar. Tenemos diferentes accesorios. Acá yo tengo un accesorio, tengo una válvula de verificación, tipo giratorio. Acá yo tengo una válvula de ángulo, todo bien. Y finalmente tengo un codito estándar, que gráficamente es de 90 grados. Determinaremos la longitud equivalente para estos accesorios en diámetro de tubería. Vámonos a la tabla correspondiente. Tenemos tres accesorios. Una válvula de verificación, tipo giratorio. Ahí está. Tenemos una válvula de ángulo. Lo buscamos. Ahí está. En este caso, bueno, es un caso solito, abierto por completo. Tenemos un codito estándar. Buscamos en la tablita. Ahí está. Gracias a la tablita, obtenemos la longitud equivalente para cada uno de estos accesorios. ¿Sí? Así de simple. Siguiente paso. Como vamos a determinar el factorcito de fricción F, tenemos que saber la rugosidad de la tubería. Para eso nos vamos a esta tablita. Sabemos que tenemos una tubería de acero de 2 pulgadas. Es aquí donde ya les dije, difiero con el ingeniero, pero para los accesorios es FT. Y obtengo ese valor. Sé que es una tubería de acero. Busco el tipo de material y gracias a la tablita obtengo la rugosidad absoluta. Y voy a anotar esos valores. Listo. Del ejercicio. Gracias al enunciado tengo esos parámetros. Gracias a la temperatura de funcionamiento tengo esos valores. Del gráfico, con rojito, vean bien la entrada y la salida que yo tenga en mis depósitos. Así obtenemos los coeficientes. ¿Ok? Finalmente tenemos los accesorios y su factorcito de fricción para estos accesorios. Ahora sí, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Para eso, trazamos un nivel de referencia, tomamos en cuenta un punto A, tomamos en cuenta un puntito B y escribimos la ecuación. Consideraciones. En el punto A, claramente notamos que está en un tanque cerrado. ¿No es así? Por lo tanto, la presión manométrica es 0. Miento. Por lo tanto, sí voy a tener una presión manométrica y la vamos a determinar. Y justamente es mi incógnita, la presión en el depósito o en el tanque A. Tomando en cuenta las dimensiones de mi tanquecito en comparación con el diámetro que yo voy a tener de la tubería,
Notamos que este se va a vaciar poco a poco. Por ende, su velocidad va a ser relativamente lenta. Por ende, va a llegar a un valor de 0. Se va a vaciar de manera lenta. Altura en el punto A. Gráficamente, mi nivel de referencia está ahí. Por ende, vale 0. Está justo en mi nivel de referencia. Energía añadida. En mi sistema no vemos ninguna bomba. Por ende, no existen energías añadidas. Energías extraídas. Tampoco estamos viendo la conexión de una turbina. Por ende, esta también vale 0. Energía de pérdidas. Ya sabemos que siempre va a haber pérdidas. Así que este valor la vamos a tener que calcular. En el punto B, la presión en el punto B. Si ustedes se fijan, en el puntito B yo tengo una pequeña apertura en mi depósito, por donde va a ingresar la presión atmosférica, donde la presión manométrica prácticamente va a ser 0, ya que tengo un puntito abierto. Por ende, este valor va a ser 0, ¿ok? En el punto A sí existe porque yo tengo un tanque cerrado. En el depósito B no existe, ya que tengo esta parte que está abierta a la atmósfera. La velocidad en el punto B. Nuevamente el análisis. El fluido llega con una cierta velocidad en la tubería, no hay problema, pero va a ir llenando el depósito B. Y notamos que por las dimensiones de mi depósito, la velocidad con la que se va a llenar el fluido va a ser relativamente lenta, un valor cercano a 0. Por ende, yo podría despreciar este valor. Y para el puntito 2, vale 0. Gráficamente, yo noto que hay una cierta altura hasta ese puntito. Así que ese valor sí existe, z sub 2. Reduciendo la ecuación de Bernoulli, me queda de esta manera. Y justamente mi incógnita, la presión dentro de mi tanquecito A. Lo despejaremos. Haciendo el despeje me queda de esa manera y veremos si podemos reemplazar datos. Peso específico de fluido, dato, ya lo conocemos. Altura hasta el punto 2 en mi gráfica, dato, gráficamente yo lo veo. Y lo que no conozco es la energía de pérdidas. Justamente es mi incógnita. Por ende no lo puedo resolver todavía. Y le voy a llamar la ecuación número 1. Determinaremos esa incógnita. Para eso, del gráfico. Quiero que vean el gráfico, muchachos. Es lo más importante para el análisis. ¿Sí? ¿Sí? Una consultita, ¿por qué no ha tomado, digamos, la base de salida, nivel de referencia? Buena pregunta. Claro que sí. Cuando cuando hacemos la ecuación de Bernoulli, lo primero que tenemos que hacer es tener dos puntos, ¿no es así? Lo voy a graficar. Acá. Yo estoy tomando en cuenta un puntito acá y otro puntito acá. El siguiente paso. Para medir alturas en la ecuación de Bernoulli tengo que tener un nivel de referencia. Y como les acabo de mencionar en la anterior clase, podemos colocarlo donde queramos. Su compañero dice lo siguiente. ¿Por qué no lo coloco acá? Claro que sí. No hay ninguna restricción. Lo pueden poner. No hay ningún problema. Ahí está mi nivel de referencia. Perfecto. Entonces, cuando vamos a usar la ecuación de Bernoulli, ese nivel de referencia me sirve justamente para esto. Determinar la altura en el punto 1 y determinar la altura en el punto 2. Si yo trazo mi nivel de referencia en la parte más baja, claro que sí. Sí voy a tener alturas. Lo haré con morado. ¿Qué color se va a notar? Moradito. Para el punto A, sí voy a tener una altura. Acá está, lo estoy pintando de moradito. Espero que se note. Y para el punto B, sí voy a tener una altura. Y espero que se note. Lo estoy pintando de moradito. ¿Está bien? Ahora, en mi ecuación de Bernoulli sí va a existir ambos valores. Pero, al momento de usar la ecuación, voy a tener una pequeña incógnita. Que no es problemita, porque se va a simplificar. Pero está bien para dar como ejemplo.
Si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo una alturita que no conozco. La gráfica ni el enunciado me dice cuánto vale. Yo le voy a llamar una alturita h. ¿Está bien? Entonces, si yo hago ese análisis, voy a decir lo siguiente. La altura para el punto A, según mi gráfico, es h. No hay problema. La altura para el punto B, según el gráfico, y ya que mi nivel de referencia está ahí abajito, es igual a esa altura h que no conozco, más la altura que sí conozco, 4.5. ¿No es así? Entonces, esas consideraciones yo las puedo reemplazar en la ecuación de Bernoulli. No hay problema. Perfecto. Pero si ustedes hacen el reemplazo y van a notar al momento de simplificar valores y todo eso, ya que z sub a está al lado de la ecuación y z sub b al otro lado de la ecuación, van a notar que esa incógnita que no conocía se va a simplificar. Esta que está con más va a ir al otro miembro con el signo cambiado, con menos y se va a simplificar. Y lo que me va a quedar simplemente va a ser esta alturita de acá. Conclusión. Como su compañero indica, lo pueden poner en acá abajo. No hay problema. Solamente que van a aparecer incógnitas que tal vez no conozcamos. Sin embargo, estas mismas incógnitas se van a ir simplificando en la ecuación de Bernoulli, porque a la final van a llegar a la misma consideración que yo estoy planteando, es decir, la de colocar el nivel de referencia en la parte más baja posible, entre ambos puntitos. ¿Ok? Espero haber aclarado tu duda y se entienda la explicación. Es simplemente Ok, tener, gracias. claro que sí, simplemente ganar tiempo en el examen, porque lo pueden hacer, solamente que a veces encontrarse una nueva variable es sinónimo de romperse la cabeza y tratar de calcularlo de alguna manera, para que a la final se simplifique. ¿Ok? Eso con la práctica, muchachos. Y en el examen, no se preocupen, yo voy a estar presente y cualquier duda, me lo dicen. Voy a tratar de ayudarlos en el examen. Ahora sí, del gráfico, movimiento del fluido. Para empezar, siempre, toda la vida, muchachos, pérdidas primarias, debido a la fricción dentro de la tubería. Siempre existe, por más que les digan que no, está ahí. Segundo, pérdidas secundarias, por los diferentes accesorios, uniones, entradas y salidas de la tubería. Está muy cargado, lo voy a borrar. Quiero que se entienda bien esta parte porque los demás ejercicios ya no lo voy a hacer tan detallado, si no los voy a aburrir demasiado. Lo borraremos un poquito. Ahora sí. Pérdidas secundarias. Vean la gráfica. Lo haré con rojito para que se vea mejor. El fluido sale y la primera pérdida que tiene es por la salida. Ahí tengo pérdidas de energía. Sigo avanzando por la tubería y la siguiente pérdida por la válvula de verificación tipo giratorio. Sigo avanzando por la tubería y la siguiente pérdida por la válvula de ángulo. Sigo avanzando por la tubería, todo bien, todo tranqui, y llego al siguiente accesorio, por el codito estándar. Perfecto. Paso el codito estándar, sigo avanzando por la tubería, ya casi voy a llegar a la meta y tengo otra pérdida de energía, por la entradita. Finalmente llego a mi depósito B y pare de contar. Ya hice mi análisis. Determinaremos esa pérdida de energías. Es un poquito largo, muchachos. Sé que es así de moroso, pero con calmita lo van a ver en su casa. Van a tener la presentación. Para las pérdidas primarias, aquí yo tengo la ecuación. Para la salida del fluido, yo tengo esta ecuación. En el formulario que subí en el grupo de Classroom, el formulario que hice, está explicado por qué se usa esta ecuación, ¿sí? Si alguno no me dejó entender de por qué estoy haciendo esto, en ese formulario está las ecuaciones para cada caso. Muy bien. Para la válvula de verificación tipo giratorio,
Aquí está la ecuación. Lo único diferente en comparación de los otros accesorios es justamente esto. Lo pintaré de verdecito. La longitud equivalente en diámetro de tubería. Porque la formulita es la misma para cualquier accesorio. Solamente cambia esto, dependiendo del tipo de accesorio que yo tenga. Y finalmente, para la entrada hacia el depósito B, la ecuación es esta. Muy bien. Aquí simplemente voy a hacer un poquito de matemáticas. Lo veo demasiado grande, no me gusta. Voy a factorizar esta parte. La velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Término común. Un poquito de matemáticas. Quedándome de esa manera. ¿Sí? Continuaremos. Tenemos esa gráfica. Espero dejarme entender. Una vez que ya lo tenía factorizado, esa velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad, prácticamente todos los datos ya los conocemos. Lo voy a hacer con celestito. El factorcito de fricción todavía no lo conozco, pero la longitud sí lo conozco de la tubería, conozco su diámetro, los coeficientes K sí lo conozco, para la entrada y para la salida, la longitud equivalente gracias a tabla ya lo conozco, el factorcito de fricción mediante tablas también ya lo conozco, la velocidad del fluido. Si es que no me la dan, tengo métodos para calcular este valor, así que no es problema. Y la gravedad, que es dato conocido. Así que lo que estoy haciendo simplemente es reemplazar esos valores. ¿Ok? Y claramente notamos que no conocemos este factorcito de fricción para mi tubería. Ese factorcito F. Y como les acabo de decir, ese factorcito lo vamos a hallar por dos métodos. Ya depende de cada uno qué método usar. Pueden usar el diagrama de Moody tranquilamente. O si ustedes lo desean, pueden usar la formulita. Cualquiera de los dos funciona. Pero para usar esos dos parámetros, bueno, para usar esas dos condiciones, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. El número de Reynolds del fluido y la rugosidad relativa. Conociendo estos valorcitos, recién puedo usar o la fórmula o las tablas. Y de esta manera, recién hallar el valorcito de F. Haremos eso. Reduzco la ecuación, me queda de esa manera. No conozco F, lo determinaremos. Y para eso ya sabemos que hay que hallar los dos parámetros. El número de Reynolds, donde la velocidad o la calculo o ya la obtengo. El diámetro interior de la tubería, mediante tablas. La viscosidad cinemática del fluido, mediante tablas, gracias a la temperatura de funcionamiento. Y listo, ya tengo ese valor. Claramente es un flujo turbulento. Siguiente parámetro, la rugosidad relativa. Para eso, mediante tablas, la rugosidad absoluta y el diámetro interior de la tubería, mediante tablas. Reemplazo valores, lo tengo en notación científica. Si ustedes lo desean, lo dejan así. O si lo desean, lo ponen en forma de decimal. No hay problema. Y pues yo voy a usar la ecuación para determinar ese factorcito. ¿Sí? Es esta de acá. Ya conocemos este parámetro, la rugosidad relativa, y ya conocemos este parámetro, el número de Reynolds. Reemplazamos dichos valores y obtengo el factorcito de fricción. Perfecto. El segundo parámetro ya lo conocen, ya es clásico. Hallan la rugosidad relativa, identifican la curva correspondiente, determinan el número de Reynolds y lo van a ubicar en el eje X. Trazamos una línea perpendicular a esta y una vez que intersecta con la curva, trazamos otra línea perpendicular y de esta manera obtengo el número o el factorcito de fricción. Súper. Ahora sí, todo lo que acabamos de hacer simplemente era para esto, determinar este factorcito.
Así de sencillito. Lo reemplazamos. Ya lo conocemos. Esto ya es numérico. Y de esta manera obtengo la energía de pérdidas en mi sistema. Y lo que acabamos de hacer justamente era para reemplazar en la ecuación número 1. Esta simple ecuación que la hemos planteado gracias a Bernoulli. Por tanto, el peso específico del fluido mediante tablas ya lo conocíamos. La altura hasta el punto 2, gráficamente ya lo tenemos. La energía de pérdidas, que es justamente por lo que hemos hecho todo ese proceso, ya lo conocemos. Y lo que me queda es reemplazar esos datos y de esta manera obtener la respuesta del ejercicio. Pare de contar. La presión necesaria en el tanque A para cumplir las condiciones que me da el ejercicio. ¿Hasta esta parte hay alguna consulta respecto de este ejercicio? ¿Algo que tal vez no esté claro o que no me haya dejado entender? Sí, respecto a las presiones que estás dando, en este caso de ejercicios, ¿hay que usar presiones absolutas o presiones manométricas? Perfecto. Es muy buena pregunta, muchachos. A ver, me haré un poquito de espacio. Ahora acá arribita. Ténganme un poquito de paciencia. No soy muy bueno usando plataformas virtuales. Me hubiera gustado hacerlo esto de manera presencial. Bajar a Cota Cota. Pero voy a hacer mi intento. A ver, cuando nosotros trazamos la ecuación de Bernoulli, se toma en cuenta prácticamente 3 parámetros importantes. La presión, la velocidad y la altura en un punto determinado. A estas se le va a sumar las correcciones, energías que se pueden añadir, energías que se pueden extraer y energías de pérdidas. Y prácticamente esto es una constante a las condiciones en el punto 2. La pregunta de su compañero. Cuando usamos la ecuación de Bernoulli, ¿qué pasa con esta presión? ¿Cuál se debe usar? ¿O es la manométrica o es la absoluta? La respuesta. La presión que se debe utilizar tiene que ser la presión absoluta. Es decir, sabemos que la presión absoluta en un punto dado, lo llamaré así, tiene que ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. O dicho de otra manera, es la suma de la presión interna más la presión externa, atmosférica. Muy bien. Ahora, para este caso, muchachos, algo que tal vez no lo dejé entender muy claro es lo siguiente. En el punto A, acá está, la presión que yo voy a tener en el puntito A tendría que ser igual a la interna más la externa. Como es un tanquecito cerrado, prácticamente la presión manométrica es nula. Miento, sí, es nula. Otra vez. La presión que yo tengo acá existe una presión manométrica, ya que es un tanquecito cerrado. Y para usar Bernoulli yo tendría que sumarle la presión absoluta, es decir, la atmosférica. ¿No es así? La presión en el punto B, analizando en acá, la misma consideración. Tendrá que ser la presión manométrica. Y debido a que yo tengo esta partecita abierta, espero que se note bien, esta presión manométrica es 0. A esta la tendría que sumar la presión absoluta, es decir, la atmosférica. Ahora, al momento de reemplazar estos valores en la ecuación de Bernoulli, a ver, lo haré con otro colorcito. Acá. Lo hice con rojo. Llamativo con verdecito. La presión en el punto A tendrá que ser, como ustedes pueden ver, la manométrica más la presión atmosférica. Y esta va a estar dividida entre el peso específico del fluido. En el otro lado de la ecuación, en el punto B, la presión para este punto B me quedaría simplemente como la presión atmosférica, ¿no es así? Dividida entre el peso específico del fluido.
Al momento de hacer operaciones matemáticas y despejar lo que me interesa de las incógnitas, yo podría tranquilamente mover estas expresiones de un miembro a otro miembro. Y a ver, lo haré rapidito de acá. Entonces me va a quedar de esta manera. Yo tengo la presión en el punto A, que es la presión manométrica, más la presión absoluta. Perfecto. Supongamos que esto yo lo voy a mover a este lado. Esta pasaría con el signo cambiado, menos. Y me quedaría la presión atmosférica dividido entre el peso específico del fluido. ¿No es así? Si hacemos un poquito de matemáticas, yo tengo mínimo común divisor. Puedo factorizar el peso específico. Y lo que me va a quedar es la presión atmosférica positiva menos la presión atmosférica negativa. Por ende, se van a simplificar. Y lo único que me va a quedar son presiones manométricas. Para ahorrar un poquito de tiempo en el examen, esta partecita la estoy obviando. Y directamente estoy trabajando con presiones manométricas. Es por ese motivo que cuando yo planteé la ecuación de Bernoulli, les dije, ¿no? La presión en el punto A sí existe, es la que nos dan de dato. Y en el punto B se va a simplificar, bueno, se va a hacer cero, les dije. Es justamente por esta explicación de acá. Espero que se haya entendido. Las presiones externas se simplifican y a la final Bernoulli trabaja con presiones manométricas, muy contrario a lo que les dije en un inicio, que se debería de trabajar con presiones absolutas. Es una buena pregunta. Espero que el ingeniero lo explique de mejor manera. Pero generalmente en los ejercicios vamos a hacer eso. Trabajar directamente con presiones manométricas. ¿Ok? Lo que en conclusión significa que este valorcito es una presión manométrica. No es la absoluta, ya que le tendríamos que sumar la presión externa. ¿No es así? Ahora sí, espero que no haya más dudas. Avanzaremos con el último ejercicio de la clase de hoy, a modo de ganar un poquito de tiempo. ¿Sí? Resolveremos este problemita y con eso vamos a acabar la clase de hoy. Perfecto. Tenemos el siguiente sistema. Vean la figura, donde va a circular agua. Ya tenemos el fluido. Y el parámetro importante, la temperatura a la que está circulando el fluido, 10 grados centígrados. A razón de 1.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo, sinónimo de la palabra caudal, que proviene de un tanque de almacenamiento enorme. Para mi caso debe ser este de acá, ¿no? El tanquecito. Con esos datos, además de los que observamos en la gráfica, me pide determinar la presión en el punto B. Perfecto. Analizaremos previamente la imagen. Yo tengo el puntito B ya establecido por la gráfica. Justamente es aquí donde quiero hallar la presión. ¿No es así? Y como su compañero comentaba hace un momento, para Bernoulli tendremos que hallar las presiones absolutas. Es decir, yo tendría que sumar la presión interna, manométrica, más la presión externa, es decir, la atmosférica. Si hago el mismo análisis para esta parte de acá, tendrá que hacer lo mismo. La presión interna, pero por este pequeño dispositivo, esta pequeña imagen, me indica que es un taponcito, la presión manométrica vale 0. Y lo único que me queda es la presión externa, es decir, la absoluta. Y al momento de usar la ecuación de Bernoulli y reemplazar dichos valores, se van a simplificar estas presiones externas, esas presiones atmosféricas. Y lo que me va a quedar simplemente van a ser las presiones internas. Lo haré con amarillito. Es decir, la presión manométrica en el punto B y la presión manométrica en el punto A. Y por ende, en la ecuación de Bernoulli, al momento de hacer el análisis, este valor va a ser 0. Y seguramente, esto es lo que me pide el ejercicio. ¿Cuál es la presión en el punto B? ¿No es así?
Ahora sí. Sí. Sí, dime. Viendo el gráfico, no se puede deducir directamente que los dos puntos están expuestos a la atmósfera, entonces que las presiones son iguales. En Mm, este caso sería igual la presión atmosférica, nomás la salida igual. Sí, es un buen punto. Solamente que hay que tomar la siguiente consideración. A este te lo borraré. Es muy buena pregunta de su compañero, porque sí, gráficamente notamos que está abierto y decir, listo, es la presión atmosférica, pare de contar. Pero no es así, no es así, no es así. Esta partecita de acá no es que está completamente expuesta al ambiente. Si bien el fluido va a llegar a ese punto y ya va a estar a merced de la presión atmosférica, previamente a llegar a ese puntito, no se nota bien. Ustedes van a tener la presentación y ahí lo van a ver. Lo voy a ampliar en esta parte de acá. Más o menos así. Y así. Ahí yo tengo la tubería. Supongamos que mi fluido va a ser de color amarillito. Un fluido extraño. La cuestión es que va a salir. Y su compañero dice justamente lo correcto. La presión en este punto es la atmosférica. Pare de contar. Y está bien. Porque para ese puntito, lo voy a hacer con rojito, sí es la atmosférica. Pero el puntito de análisis, lo he rayado demasiado, no está ahí. Está por axitos. ¿Sí? Está por axitos. No está a la intemperie como aparentemente parece. Está un poquito más atrás. Y es por eso que Ah, el ya, no, ejercicio me pide hallar eso. ¿Sí? es que no se veía, por eso preguntaba. Sí, sí. No, no se preocupen. En el examen, si tienen dudas, no tengan miedo de preguntarme. Les voy a ayudar. No se preocupen. Y como les dije, son pescaditas que el ingeniero coloca. Aquí también tengo otra pescadita. ¿Sí? A veces la pescadita en el examen puede que esto sea así, una tubería entrada. Y tal vez en el examen no lo van a ver. Pero el ingeniero va a decir, ahí estaba. ¿Por qué no han visto? ¿Ok? Ahora sí lo resolveremos. Oh Dios, ¿qué pasó? Tengo un pequeño colapso.